Hola, somos el Salón NO09 del curso de nivelación de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil, de la clase de Matemáticas con el ingeniero Perón Pazmiño. El día de hoy le vamos a hablar sobre la unidad 9, que se trata sobre las estadísticas descriptivas. La estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que se encarga de recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las características de este, en el cual se analizan una serie de datos con el fin de concluir el comportamiento de las variables. A continuación, algunas definiciones. La estadística. La estadística es la parte de la matemática que se encarga del estudio de una característica en una población. Se encarga de recolectar datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. Los datos. Un dato es un documento, una información o un testimonio que permite llegar a la información de algo o deducir unas consecuencias legítimas del hecho. Como por ejemplo, hemos llegado a capturar al asesino gracias a los datos aportados por un testigo. Variables. Es una propiedad que puede fluctuar y cuyas variaciones pueden adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables toman valor para la investigación cuando se relacionan con otras variables. Así, se puede decir si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Muestras. Las muestras se obtienen con la intención de influir propiedades de la totalidad de la población. Deben ser representativas de las mismas. Para cumplir esta característica, se debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, se obtiene una información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menos coste. A continuación, el siguiente punto. Dale frecuencia y distribución. Aquí tenemos un ejemplo. Número de veces que han ido al cine en el último mes los alumnos de una clase. Aquí tenemos 25 datos. Ahora, ¿qué es X sub I? Es la respuesta de las personas de cuántas veces han ido a un lugar. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos los números del 0 al 5. Entonces colocamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. F sub I. F sub I es el número de veces que se repite el dato. Aquí tenemos el 0. ¿Cuántas veces se repite el 0? Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos el número 6. El 1. El 1 se repite 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 2 también se repite 6 veces. El 3 se repite 1, 2, 3 y 4. El 4 se repite solo una vez e igual que el 5. Ahora hacemos la suma total de F sub I, que nos da el valor 25. Frecuencia relativa. Aquí tenemos la fórmula. F sub I sobre N. Recordemos que N es 25. Entonces decimos 6 dividido para 25 es 0.24. 7 dividido para 25 es 0.28. 6 dividido para 25, 0.24. 4 dividido para 25 es 0.16. 1 dividido para 25 es 0.04 y lo mismo al siguiente dato. En la frecuencia relativa, el total siempre nos debe salir 1. En otros casos, si tenemos números periódicos, nos pueden salir 0.99, pero si lo redondeamos es igual a 1. Ahora, el porcentaje. El porcentaje es la fórmula de porcentaje es frecuencia relativa por el 100%. Entonces, 0.24% es 24, 0.28, 28, 24, 16, 4. El total de porcentajes nos debe salir el 100. La frecuencia acumulada. Vamos a utilizar los datos de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, tenemos el 6, colocamos el 6.
6 más 7, 3, 3 más 6, 19, 19 más 4, 23, 23 más 1, 24 y finalmente 24 más 1, 25. El 25 nos indica, el 25 es igual que n, por ende el ejercicio está correcto. Tabla de distribución. En este ejercicio tenemos 20 datos, que son las edades de unos compañeros que van a estar en clases. Bien, para resolver este ejercicio de tabla de distribución, el primer paso es hallar el rango. La fórmula de rango es igual a la diferencia de x máximo menos x mínimo. En este caso del ejercicio, el máximo es 22 menos el mínimo, que es 13. Nos da igual a 9. Ahora, el segundo paso es hallar el intervalo. El intervalo nos va a ayudar a saber cuántas filas vamos a utilizar en nuestra tabla. La fórmula de intervalo es 1 más 3.22 logaritmo de n. Como sabemos en este ejercicio hay 20 datos, lo cual n es igual a 20. Tenemos 1 más 3.22 logaritmo de 20, que nos da igual a 5.32. ¿Qué hacemos cuando tenemos decimales? Para que el ejercicio se nos haga más fácil y exacto, lo redondeamos al número menor. En este caso es 5. Ahora, ya tenemos el intervalo. Para sacar la amplitud, esta es la fórmula. Rango sobre intervalo. Ponemos 9 sobre 5 es igual a 1,8 y lo redondeamos a 2 para que sea exacto. Ahora, vamos a llenar la tabla. La tabla de distribución nos indica que primero debemos colocar el número mínimo. En este caso es 13. El 13 más la amplitud 2 es 15. No se preocupen porque este signo no es de resta. Entonces 15 más 2, 17. 17 más 2, 19. 19 más 2, 21. Y 21 más 2, 23. X. La fórmula X es el promedio. 13 más 15 es igual a 28. Sobre 2 es 14. Ahora, 15 más 17 sobre 2 es igual a 16. 17 más 19 sobre 2 es igual a 18. 19 más 21 sobre 2 es igual a 20. 21 sobre 23 es igual. 21 más 23 sobre 2 es igual a 20. FI es el número de cuántas veces se repite el dato. Entre 13 y 14 se repite 4 veces. Entre 15 y 16 se repiten 9 veces. Entre 17 y 18 se repiten 3 veces. Entre 19 y 20 se repite 3 veces. Y entre 21 entre 22 se repite tan solo una vez. El FRI, aquí tenemos la fórmula. FI sobre N. 4 sobre 20 es igual a 0.2. 9 sobre 20 es igual a 0.45. 3 sobre 20 es igual a 0.15. 3 sobre 20 es igual a 0.15 y 1 sobre 20 es igual a 0.05. Ahora, en la frecuencia vamos a sumar. 4 lo ponemos. 4 más 9 es igual a 3. 3 más 3 es igual a 16. 16 más 3 es igual a 19 y 19 más 1 es igual a 20. Como sabemos, 20 es igual a n a 20. Esto nos indica que el ejercicio está correcto. A continuación, medidas de tendencia central. Entre las más relevantes está la media, mediana y la moda. He puesto un ejemplo sobre las calificaciones de matemáticas de un grupo de estudiantes. Lo primero que vamos a calcular es la media. Para calcular la media, que está representada con este símbolo, colocamos todos los datos y los dividimos entre el número total de datos, que es 16. Ahora, la suma de todos los datos da 114. 114
dividido para 16, el cual da 7.2. La mediana nos va a indicar el número central. Para esto se la tiene que ordenar todas las calificaciones de manera ascendente, o es decir, de menor a mayor. Como el número total de datos es 16, encontraremos dos números centrales. Para esto vamos a dividir 16 entre 2, el cual es 8. Y aquí podemos ver que 8 pertenece a 7. Y el siguiente número central sería el que le sigue a 8, que es 9. Pero podemos ver que ambos números centrales son 7. Entonces la mediana será 7. La moda indica el dato que se repite con más frecuencia. En este caso podemos ver que será 7. La moda indica el dato que se repite con más frecuencia. En este caso podemos ver que 4 se repite una sola vez, al igual que 5. 6 dos veces, 7 7 veces, 8 dos veces, 9 dos veces y 10 una sola vez. Entonces, el dato que se repite con más frecuencia es 7. Medidas de dispersión. Entre las principales medidas de dispersión está rango, varianza y desviación estándar. Rango. Rango calcula el promedio máximo y mínimo de un grupo de datos. Como ejemplo tengo la reunión de 5 compañeros, sus edades. Entre ellas está 21, 19, 24, 26 y 20 años. ¿Cómo se calcula el rango? Para calcular el rango, lo primero que vamos a hacer es ubicar el número de edad mayor, en este caso 26, restándolo para el menor, que en este caso es 19, el cual da un resultado de 7. Entonces, el número de edades promedio entre 19 a 26 años es 7. Varianza y desviación estándar. Para calcular la varianza, primero tenemos que calcular lo que es la desviación estándar, que esta se da cuando tenemos un grupo de datos, ya sea para una muestra o una población. Entre la fórmula de población tenemos lo que es el sigma elevado al cuadrado, que es igual a todas las sumatorias de los datos menos la media aritmética elevada al cuadrado entre el número de datos total. Para la muestra, su fórmula es s elevado al cuadrado y es casi igual que la de la población, la sumatoria de todos los datos menos la media aritmética elevada al cuadrado sobre el número de datos total menos 1, que es lo que la diferencia de la fórmula de la población. Y varianza va a ser sacar la raíz, ya sea dependiendo de lo que nos pide el ejercicio, para una población o para muestra. Como ejemplo, se ha medido el tiempo de 4 clientes. Todo esto fue tabulado en minutos. Lo que hay que calcular primero es la media aritmética de la muestra. En este caso sabemos que se tienen que sumar todos los datos, que da 11, dividido para el número total de datos, que es 4. Esto da 2.75. A continuación, el ejemplo nos pide calcular la muestra de la sumatoria. Entonces, lo que se procede a hacer es reemplazar, tal como lo pide aquí, la sumatoria de todos los datos menos el total de la media aritmética, que es 2.75. Es así como queda, y luego entre el número total de datos menos 1, que sería 4 menos 1. Entonces, todo esto es elevado al cuadrado. Cuando esto es elevado al cuadrado, el resultado que nos ofrece es 0.562 más 3.062 más 0.062 más 5.062 entre 3. Esto en total nos da 8.74 entre 3, que es igual a 2.91.
Hasta aquí tenemos lo que es el resultado de la muestra. Ahora, para ya calcular lo que es la varianza, tenemos que sacar la raíz de este resultado. Entonces, la raíz de 2.91 va a ser igual a 1.70 minutos, que es el tiempo calculado. Esta noche vamos a explicarles las medidas de tendencia no central, que se dividen en cuartiles, percentiles y deciles. Los cuartiles se representa su fórmula es con la QK, KN más 1 sobre 4. Los cuartiles son los datos en 4 partes iguales, nos representan las 4 partes iguales. Los percentiles es con la P, K igual KN dividido para 100. Que los datos son datos en 100 partes iguales. Y deciles con la D, de K igual KN dividido para 10. Datos en 10 partes iguales. Entonces vamos a hablar de los cuartiles. Ya, los cuartiles son 3 valores de las variables que dividen a un conjunto de datos ordenado en 4 partes. Estos representan el 25%, el 50% y el 75% de los datos agrupados. Vamos a hacer un ejemplo para encontrar los cuartiles. Tenemos las edades de diferentes jóvenes que hemos consultado y los hemos ordenado. Para poder encontrar esto tenemos que ordenarlos del menor a mayor. Las edades fueron así agrupadas, entonces pusimos del 14, 4 tuvimos con 15 años, 3 de 16, 2 de 17 y 1 de 18. A cada uno le vamos a poner su número respectivo de X. Hasta el 11. Ahora vamos a hablar sobre los percentiles. Los percentiles son los valores que se distribuyen la serie de datos ordenada en forma creciente y decreciente. Está representada por la P, K igual KN dividido para 100. La P y la K son los datos. La N es el número de posiciones de que nosotros estamos pidiendo. Esto nos sirve. Se divide los percentiles se dividen en el 99% de datos. Quiere decir que cada uno representa el 1% de los datos. Es un valor más preciso para poder encontrar y podemos conseguir una manera más amplia lo que vamos a buscar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Hemos hecho una encuesta de edades. Desde 30 a 35, 3 personas. De 35 a 40, 7 personas. De 40 a 45, 12 personas. De 45 a 50, 23 personas. 50 a 55, 14 personas. Y de 55 a 60 hemos encontrado solo una persona. Hemos hecho la frecuencia acumulada y nos da el mismo resultado. Si sumamos nos da el mismo resultado. Entonces vamos a aplicar, queremos ver el percentil número 55. Vamos a aplicar la fórmula P, K igual KN dividido para 100. Ahora vamos a hablar de los deciles. Los deciles son los datos que dividen en 10 partes iguales. Está representado por su DK igual KN dividido para 10. Los deciles nos da los valores desde el 10%, el 20%, el 30% hasta el 90% de los datos encuestados. Nuestra media siempre va a ser el decil número de en medio, el D5. Entonces vamos a hacer un ejemplo con unas notas finales a 20 personas de un curso. Vamos a ver la D, K igual KN sobre 10. Entonces el D, vamos a ver el decil número 4. Igual 4 es el decil y N, no se olviden que es el número de encuesta, de personas encuestadas, 20. Por 20 sobre 10, 4 por 20 igual 80, dividido para 10 a 8. Entonces nuestro decil número 4 es el 8. Si nosotros nos ponemos a separar los deciles, este es nuestro primer decil, este es nuestro segundo decil, el tercer decil, el cuarto decil,
el quinto decil, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo decil. Hola, mi nombre es Jenny Yaguana. El día de hoy mi tema que les voy a hablar y explicar es el tema de las fórmulas de medidas de dispersión para datos agrupados. Las medidas de dispersión para datos agrupados son los que miden la separación de los datos de una distribución respecto a su media. Para esto, dentro de ellas tenemos las siguientes fórmulas, que es rango, desviación media, varianza, desviación típica o estándar, de población o muestra y coeficiente de variación. Recordemos que en varianza y en desviación típica o estándar tenemos que ver según si es de población o de muestra. ¿Cómo hacemos la diferencia? Porque aquí vamos a tener, si es en población utilizaremos el signo de la sigma al cuadrado. Si es muestra utilizaremos la S como muestra. Es igual como la desviación típica o estándar. En población también vamos a utilizar la sigma o en muestra la letra S. Estas son las siguientes fórmulas. Para localizar el rango de las medidas de dispersión es igual a R igual a dato máximo menos dato mínimo y sacaremos el valor del rango. Para encontrar la desviación media siempre encontraremos las letras de X. De X en sí, el promedio es igual a la suma de X menos promedio, su valor absoluto por FI sobre N. Para encontrar la varianza, ya sea de población o de muestra, recuerden que siempre veremos si es población o muestra, porque al iniciar el signo, si es población es la sigma, si es muestra tiene que tener la S. Pero las fórmulas son la misma para las dos cosas. La primera fórmula es la suma de XI menos promedio al cuadrado por FI sobre N menos 1. La segunda fórmula, que da lo mismo o es la misma forma o el mismo medio para encontrar el mismo resultado, es igual a sigma al cuadrado, es igual a la suma de XI al cuadrado por FI sobre N menos promedio al cuadrado. La fórmula de desviación típica o estándar, ya sea de población o muestra, es igual. Vamos a saber si es de población o muestra porque el signo que va a iniciar al principio es sigma o puede ser S. Eso define población o muestra, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de XI menos promedio al cuadrado por FI sobre N1, o sigma es igual a la raíz cuadrada de la suma de XI al cuadrado por F1 sobre N menos 1, menos el promedio al cuadrado. Coeficiente de variación se lo representa con la letra C y V, que es igual a la sigma sobre el promedio. Este valor se divide y al momento de sacarlo va a salir en decimales, pero para poder representarlo se lo tiene que representar en porcentaje. Por lo tanto, la división de los dos valores, de las dos variables, se va a multiplicar por el 100% y se va a convertir en un valor de porcentaje. Para recordar qué significa cada variable en cada ejercicio y no se puedan perder dentro de cada fórmula, recordemos que XI es igual a la marca de clase de cada intervalo. Promedio o media o promedio, como se la conoce en muchas clases de matemáticas, es la media aritmética o promedio. FI es igual a la frecuencia absoluta de cada intervalo. N es igual al número total de datos. Y recordemos que en el coeficiente de variación vimos que es igual a sigma sobre promedio. ¿Pero qué es la sigma? La sigma es la desviación típica. Es el valor o el resultado de desviación típica que va aquí representando.
o en promedio es igual a la media aritmética o promedio que encontremos como resultado al principio. Vamos a realizar un ejercicio donde vamos a implementar cada fórmula que ya antes había explicado. Bueno, este ejercicio se trata de los datos que corresponden a la muestra de la edad de los pacientes que asisten a un consultorio médico en un mes. En un consultorio médico tenemos entre 20 y 30 años, entre 30 y 40 años, entre 40 y 50 años, entre 50 y 60 años, entre 60 y 70 años, entre 70 y 80 años y entre 80 y 90 años. Los datos que nos van la cantidad de pacientes entre las edades son 20, 35, 50, 49, 25, 15 y 6. Estas dos informaciones ya nos da el ejercicio. Pero necesitamos encontrar XY. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? XY es simplemente la suma entre el primer rango hasta el segundo rango, que es 20 más 30 es igual a 50. El resultado de esta suma se lo divide para 2. ¿Y cuánto es? 25. 25. 30 más 40 es igual a 70. Dividido para 2 es igual a 35. 40 más 50 es igual a 90. Dividido para 2 es igual a 45. 50 más 60 es igual a 110. Dividido para 2 es igual a 55. 60 más 70 es igual a 130 y dividido para 2 es igual a 65. 70 más 80 es igual a 150, dividido para 2 es igual a 75. Y 80 más 90 es igual a 170, dividido para 2 es igual a 85. ¿Ok? Entonces, recordemos. Para poder sacar XY es igual a la suma de los dos rangos dividido para 2. Eso da el valor de XY. Ahora, antes de seguir avanzando, necesitamos sacar el valor del rango. ¿Cómo sacamos el valor del rango? El valor del rango lo denotamos porque cogemos, como decía la fórmula, dato máximo menos dato mínimo. El dato máximo es el 90. Que es el último dato, y el dato mínimo es el primer dato con el que iniciamos, que es el 20. Dato máximo menos dato mínimo, 90 menos 20 es igual a 70. ¿Cierto, no? Tenemos que saber la cantidad de pacientes que nos han visitado en el consultorio durante un mes, que va a ser el valor de N. Es la suma de todo FI, va a dar el resultado de valor de N. 20 más 35 más 50 más 49 más 25 más 15 más 6 es igual a 200. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con cada dato que ya hemos ido descubriendo, vamos a descubrir también las siguientes vacíos que vamos a ir llenando de cada fila. El siguiente ejercicio es XY por FI. XY por FI significa que vamos a multiplicar la celda que está en XY por FI. 25 por 20 es igual a 500. 35 por 35 es igual a 1225. 45 por 50 es igual a 2250. 59 por 49 es igual a 2690. 65 por 25 es igual a 1625.
75 por 15 es igual a 1125. Y 85 por 6 es igual a 510. Ok, ya habiendo encontrado los valores de xy por fi, están aquí. Ahora, aquí dice que vamos a encontrar el valor de xy menos el promedio, pero en valor absoluto. Recuerden que cuando es valor absoluto no puede haber ningún número o ningún dato el cual sea negativo. Todos se vuelven positivos. Entonces, ahora, para poder localizar este valor absoluto de xy menos promedio, recordemos que ya tenemos xy, pero el valor de promedio aún no lo tenemos. Entonces, recordemos la fórmula de valor del promedio. El promedio es igual a la suma de xy por fi sobre todo esto sobre n. Entonces, vamos a ver. La suma total de xy por fi es 500 más 1225 más 2250 más 2690 más 1625 más 1125 y más 510. Queda un total de 9930. ¿Ok? Entonces vamos a suplantar aquí. 9930 sobre n. ¿Cuánto era el valor de n? El total de fi, que es 200. Esto de aquí se divide. 9930 sobre 200 da un total de 49.65. ¿Ok? Entonces, ahora, para poder hacer el valor absoluto de xy menos promedio, tiene que hacer cada valor de xy hay que restarlo menos 49.65. Pero como ya indiqué, no puede haber un valor negativo. Todos tienen que ser positivos. 25 menos 49.65 da un igual de menos 24.65. Pero como es un valor absoluto, va positivo. Entonces va 24.65. 35 menos 49.65 da un igual de menos 14.65. Como es valor absoluto, 14.65 positivos. Y así sucesivamente. Tenemos ya el valor de xy, fi, xy por fi, xy menos promedio absoluto. Ahora vamos a encontrar el valor de xy menos promedio absoluto por fi. Recordemos que ya tenemos este de aquí, lo que es el valor absoluto de xy menos promedio, que es este. Recordemos también que ya tenemos el fi, que es este valor. El punto significa multiplicación, por lo tanto, estas celdas con estas celdas se multiplicarán y dan como resultado aquí. Seguimos. Entonces empezamos. 24,65 por 20 es igual a 493. 35 por 14.65 es igual a 512,75. Ya tenemos estos valores. Vamos llenando poco a poco nuestra tabla. Ahora, en la siguiente nos pide es el cuadrado de xy menos promedio. Ya tenemos el valor de promedio, que era 49.65, y el valor de xy, que es una de las primeras filas que encontramos. Entonces,
cada valor de cada celda de X, Y lo vamos a restar menos el valor del promedio. Y ese valor lo multiplicaremos, lo haremos al cuadrado. Muy bien. Empezamos. Entonces, XY menos 49.65 da igual a 24,65. Como es el doble o al cuadrado, es 607,62. XY menos 49.65 da igual a 14,65. Al cuadrado es 214,62. Así vamos llenando nuestra tablita. Ahora, ya tenemos este valor aquí. Si nos damos cuenta, este mismo ejercicio lo tenemos acá, pero multiplicado por FI. Entonces, tomamos el valor de cada celda de XY menos promedio al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de FI. 607,62 por 20 da igual a 12.152,40. $214,62 por 35 es igual a 7.511,7. Ahora vamos a hablar sobre desviación media. Vamos a encontrar el resultado de desviación media. Recordemos la fórmula, que es la suma del valor absoluto de X sub Y menos X promedio por FI. Y tenemos uno que está aquí. Es el valor absoluto de X sub Y menos el valor de promedio por F sub Y. Entonces, la suma de todos estos valores sale 2.476,5. Ahora, este valor lo suplantamos a esta fórmula en la parte de acá arriba. Pero dice también la fórmula que es sobre n. ¿Cuánto era el valor de n? Recordemos que el valor de n es la cantidad de cada uno de los datos que nos hayan dado, que es 200. Así que ponemos 2.476,5 sobre 200. Estos dos valores se dividen. Se divide este con este, que da un igual de 12,38. Este es el resultado de lo que es la desviación media. Ahora vamos a descubrir lo que es el valor de la varianza. El valor de la varianza, recordemos cómo es la fórmula, que es la suma de X sub Y menos el promedio al cuadrado por F sub Y. Tenemos ya este valor, que es el de acá. Es la suma de todos estos valores, lo que saca el primer valor de la parte superior de lo que es la varianza. Como es una varianza de muestra, utilizamos la S, más no utilizamos la sigma, ¿ya? Entonces, la suma de toda de X sub Y menos promedio al cuadrado por F sub Y da igual a 45.175,30. ¿Ok? Muy bien. Como ya tenemos la suma de esto de aquí, la suplantamos. 45.175,3. Ahora, recordemos que en la parte de abajo va el valor de n. El valor de n es 200. Pero, como dice, 200 menos 1 es igual a 199. Al dividir estos dos valores, va a dar como resultado 227,01. Y colocamos en la parte de acá el resultado de la varianza. S al cuadrado es igual a 227,01. Ahora vamos a hacer lo que es la desviación típica. Recordemos la fórmula de desviación típica. La desviación típica se representa por la S, que da igual a la raíz cuadrada del valor de la varianza, que ya la tenemos, ¿ya? Ahora, este valor suplanta a todo lo que está dentro de la raíz cuadrada y queda un valor de raíz cuadrada de 227,01
0,01, que era el valor de la varianza. Al sacar la raíz cuadrada de este valor, queda en total 15,06. Ese es el valor de la desviación típica. Ahora vamos a realizar el coeficiente de variación. Recordemos la fórmula de coeficiente de variación. Primero se detallaba con una C mayúscula y una V. Y esto era igual a la desviación típica sobre el promedio. Entonces, al suplantar los valores significa que es 15,06, que era el resultado de la desviación típica, sobre el valor del promedio, que es 49,65. ¿Correcto? Ahora, al dividir estos dos valores, va a quedar un resultado de 0,303. Pero recuerde que al inicio de la explicación de este tema se indicó que en el coeficiente de variación se puede dejar en decimales, pero casi siempre hay que dejarlo en un porcentaje. Por lo tanto, este valor se debe multiplicar por 100 y queda como porcentaje igual al 30,3%. Y eso es el coeficiente de variación. Con este tema hemos terminado. Espero que esto haya sido de gran ayuda.